Amén. Gracias al Señor en esta tarde, porque a través de estas redes sociales podemos nosotros transmitir la palabra del Señor, que tanto bien hace a nuestro espíritu. En esta tarde vamos a ir inmediatamente a meditar en lo que Dios nos tiene a todos nosotros, porque Él conoce nuestro corazón y conoce nuestra necesidad espiritual. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 4. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora esfuérzate, Zorobabel. Esfuérzate, dice Jehová, también Josué, hijo de Josadac. Y cobrad ánimo, pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo, esta palabra llegó a través del profeta Ageo para el pueblo de Israel. Pero en esta oportunidad, hoy, en esta hora, el mensaje llega a través de la profeta mayor, que es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y el mensaje no es para el pueblo de Israel, es para la iglesia de hoy, es para usted, es para mí y es para todos nosotros. De manera que podemos entender qué es lo que nos está pidiendo nuestro Dios. Y dice el mensaje del Señor: esfuérzate. Y luego dice: cobra ánimo, pueblo de la tierra, porque yo estoy contigo. Bendito sea el Señor. Podemos preguntarnos nosotros, ¿por qué Dios nos dice que nos esforcemos, que cobremos ánimo? Porque Él está con nosotros. Usted dirá, ¿por qué nos pide Dios que nos esforcemos si las fuerzas las da Él? Las fuerzas vienen de Él. Sucede que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. No solo le debemos dejar a Dios que Él lo haga, que Él haga todo, que Él... Nosotros también tenemos que esforzarnos. Por eso dice: esfuérzate, porque yo estoy contigo. Yo y usted nos esforzamos, y la ayuda bendita de Dios viene para cada uno de nosotros. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué quiere decir esforzarse? Y es poner mayor interés del que estamos poniendo. Y luego también nos dice: cobrad ánimo. Poned toda tu energía y toda tu voluntad, y luego el Señor hará lo que tiene que hacer para que nosotros podamos estar con fuerza, con ánimo en estos momentos en que muchos han perdido la fuerza y han perdido el ánimo.
Y lo importante que tenemos que entender es que tenemos que volver a esforzarnos y volver a recobrar ánimo. Sabemos que pronto pasaremos de esta situación. Pronto pasará esta pandemia y podremos reunirnos nuevamente como iglesia. Y es ahí donde tenemos que esforzarnos y cobrar ánimo. Cierto que todas las cosas han cambiado. Nada es igual a como era. Pero quiero decirle que lo importante es que aunque todo ha cambiado, Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El mismo Dios de amor que está dispuesto a socorrernos. De manera que podemos entender que Él nos habla diciendo: esfuérzate y cobra ánimo, porque yo estoy contigo. Bendito sea el Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Su palabra es real, es maravillosa. Su palabra hoy está activa más que nunca a través del Espíritu Santo. Él nos ordena que nosotros debemos esforzarnos y tener ánimo, porque Dios nos ha entregado una misión a cada uno de nosotros. Y esa misión está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11 y 14. Y dice: animaos unos a otros. Y dice: os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo. De manera que si nosotros no tenemos fuerzas, energía espiritual y ánimo en el Señor, ¿cómo vamos a cumplir la palabra de Dios, donde nos dice que debemos nosotros animarnos unos a otros? Vemos que el apóstol Pablo cumplió esta misión. Y está lindo lo que dice en Filipenses capítulo 1, 14. Dice: los hermanos cobraban ánimo con las prisiones del apóstol Pablo. Qué maravilloso es analizar este versículo. Sabemos que en tiempos del apóstol Pablo gobernaba el imperio romano y aquellas autoridades habían prohibido que se predique el evangelio. Pero el apóstol Pablo predicaba y predicaba incansablemente, no importa las consecuencias que hubieran. Y en esta oportunidad el apóstol Pablo está preso. Pero dice que los hermanos que estaban libres afuera cobraban ánimo con las prisiones del apóstol Pablo. Quería decir que el apóstol Pablo no estaba tomado de aquellos garrotes de la cárcel con una cara deprimida, deshecho y angustiado. No, dice que los hermanos cobraban ánimo con las prisiones del apóstol Pablo. Por eso el mismo apóstol Pablo
dijo: yo estoy preso. Hermanos, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Eso es animar y alentar a nuestros hermanos, alentar a los débiles. Esa es nuestra tarea, eso es lo que nos manda el Señor, de manera que los hermanos se alentaban y decían: allí el apóstol Pablo está predicando, estando prisionero, sin embargo nosotros estamos libres, vamos a predicar. Y los hermanos tomaban fuerza con las prisiones del apóstol Pablo. Qué maravilloso es poder entender la vida del apóstol Pablo. Nos edifica tanto leer el carácter del apóstol Pablo. Tal vez alguien dirá: es que con todo lo que ha pasado, con todos estos 6 meses que hemos vivido encerrados en nuestra casa, aquí en cuarentena, hemos perdido la fuerza, hemos perdido el ánimo. Mire lo que dice el Salmo 31, 24. Dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Dios, y tome aliento tu corazón. Bendito sea el Señor. Yo espero en Dios. Sé que usted también espera en Dios. Entonces la palabra nos dice: esforzaos todos los que esperáis en Dios, y tome aliento vuestro corazón. La palabra del Señor también nos dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Por cierto, en el día se acabarán sus fuerzas, pero como esperamos en Jehová, Él nos renovará las fuerzas. Bendito sea el Señor. Dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué grandes son las promesas de nuestro Dios. Por lo tanto, debemos fortalecernos cada día en el poder de su fuerza, porque Él es el que nos da cada día las fuerzas para seguir adelante. Tal vez usted dirá: es que la Juanita tiene fuerzas, tiene ímpetu, la Juanita tiene fuerza. No, estimado hermano, estimada persona, no son mis fuerzas, son la fuerza que cada día me da Dios. Todos pasamos por momentos difíciles, todos tenemos momentos de desánimo, pero en esa debilidad, decía Pablo, yo soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Quiere decir que cuando nos sentimos débiles, tenemos la necesidad de ir a las rodillas y clamar a Dios. Y ahora viene la fortaleza. De manera que si no viene la debilidad, tampoco vamos a clamar por la fortaleza de Dios. Él es nuestra fuerza.
Él es nuestro amparo. Él es el que provee todas las cosas. Hebreos capítulo 11, versículo 34, nos dice que en tiempos pasados hubieron varones que pasaron por momentos muy difíciles, por grandes pruebas. Sin embargo, sacaron, dice, fuerza de debilidad. Qué grande es comprender esto, que cuando hay debilidad en nosotros, tenemos que sacar fuerzas de esa debilidad. Y Dios es el que nos llena de fuerza. Vemos, ellos pusieron toda su fe y su confianza en Dios. Por eso superaron la debilidad. No tenemos que olvidarnos que dice las Sagradas Escrituras que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, sufriremos persecución. Y vendrán muchas cosas difíciles. Y nosotros, al igual que nuestros hermanos en el pasado, tendremos que sacar fuerzas de debilidad. Y ellos salieron victoriosos. Nuestra responsabilidad es animarnos unos a otros. Y el libro de Hechos capítulo 27, versículo 22 y 23, nos cuenta que el apóstol Pablo era trasladado prisionero allí a la cárcel de Roma. Iba él en medio de todo tipo de presos comunes, de gente de difícil carácter, de gente complicada. Ahí iba el apóstol Pablo entre medio de todos aquellos. ¿Cuál era su delito del apóstol Pablo? Predicar el evangelio de Jesucristo. Y por eso él iba prisionero en medio de todos los reos comunes. Si el apóstol Pablo hubiera sido delicado, mimado, hubiera dicho: Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué voy en medio de toda esta gente, Señor? No, el apóstol Pablo sabía que si Dios lo estaba permitiendo, era con un noble propósito. Bendito sea el Señor. De manera que aquellas autoridades lo estaban cambiando de prisión. En medio del mar, la embarcación sufre un problema y empieza a ser azotada por una tempestad donde la tripulación perdió total el control de la nave, del barco donde iban, y quedaron a la deriva, donde las olas lo llevaban para allá, iba la nave. Dice la palabra de Dios que hacían días que no veían el sol, y además hacían días que no comían. Por lo tanto, todos iban sin fuerzas físicas, porque no habían comido y tal vez no habían bebido agua también. Todos iban desesperados. Todos los reos sabían que iban a morir. Bendito sea el Señor, que en medio de esos reos desesperados iba
un hijo de Dios, el cual tiene la misión dada por Dios de alentar, de ayudar a que todos se esfuercen y se den ánimo y se pone de pie en su debilidad, sacó fuerzas y se puso de pie y alentó a toda la tripulación y a todos los que iban allí en esa barca, y les dijo: os exhorto a tener buen ánimo. Bendito sea el Señor, porque nadie va a perecer, nadie va a morir, porque Dios me ha hablado diciendo: Pablo, no temas. De manera que Pablo entendió que por él, por ese Hijo de Dios que iba allí, es que ninguno iba a perecer. ¡Qué bendición más grande! ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que vamos en un vehículo, en un micro, que está pronto tal vez de evitar un tremendo accidente? Y podemos comprender que la mano bondadosa de Dios se hizo presente, porque allí iba un hijo de Dios. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo, porque entendemos que nosotros estamos puestos para alentar. No podemos confundirnos con aquellos que viven con miedo, con pánico, sino debemos tener nosotros plena seguridad y alentar y ayudar a aquellos que fácilmente se debilitan por las circunstancias que les rodean. Pablo decía: cuando sois débil, entonces sois fuerte. Bendito sea el Señor, porque Él es el que nos hace fuertes. Hebreos capítulo 12, versículo 3, nos dice la palabra de Dios: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel que sufrió tantas contradicciones, nuestro Señor Jesucristo, que sufrió tanto lo que nosotros no hemos sufrido. Él sufrió por nosotros, de manera que analizando lo que Él sufrió, tenemos que decir siempre: a mí no me ha pasado nada. Todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. Por eso dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, y que tu ánimo no desfallezca. Bendito y alabado sea el Señor. En ninguna carta del apóstol Pablo yo lo he visto a él amargado, hablando triste, hablando desalentado, sino que siempre él dio fuerzas. Recuerdo haber leído que cuando fue apedreado, arrastrado por el suelo, pensando que estaba muerto, cuando recobró fuerza,
se levantó, se sacudió y fue a encontrarse con los hermanos. Los hermanos que lo esperaban, tristes por lo que a Pablo le había acontecido. Y el apóstol Pablo los mira y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Tal vez ellos esperaban a Pablo deshecho, desanimado, desalentado. Y el apóstol Pablo les dio ánimo a ellos. Es maravilloso poder comprender todas las cosas que el apóstol Pablo nos enseña. Sabemos que todos pasamos por momentos difíciles, pero así también tenemos que, de nuestra debilidad, tomar fuerza, ánimo y levantarnos. Muchas veces sucede como le sucedió al apóstol Pablo, que esperaba que los hermanos lo alentaran, pero los hermanos estaban tristes, cabizbajo, porque esperaban que el apóstol Pablo diga, sí, me apedrearon, estoy adolorido, me duele, ya no puedo más, ya creo que no voy a ir, voy a descansar un tiempo. Esperaba aliento de los hermanos, pero no se lo dieron. El apóstol Pablo les dio ánimo. A veces nos encontramos en situaciones difíciles y Dios nos pone una persona que nos viene a pedir fuerzas y ánimo. Y nosotros tenemos que olvidar, como el apóstol Pablo, lo que estamos pasando, que es difícil también, y tener las fuerzas en el Señor para alentarlo, para decirle que Dios es grande y es poderoso, porque esa es nuestra misión. De manera que Pablo esperaba que lo alentaran los hermanos. Esta semana tuve la oportunidad de llamar a una joven que está en el hospital, esperando que le haga una intervención muy delicada. Y cuando la llamé o hablamos con ella, no alcancé a decirle nada. Y ella me alentó y hablaba y decía que Dios es poderoso y que ella tiene fe, que saldrá del hospital porque Dios es grande. Maravilloso. Yo la llamé para alentarla y ella me dio fuerza, valor, y no alcancé todavía a decirle nada. Y ella fortaleció en gran manera mi espíritu estando ella en el hospital. ¿Se dan cuenta ustedes que se puede? Con nuestras fuerzas no, yo no las tengo, soy débil. Pero las fuerzas de Dios me hacen fuerte. Las fuerzas de Dios hicieron fuerte a esta joven que ya fue operada y cada día va mejorando más y más. Bendito sea el Señor. Se puede cumplir la palabra de Dios. Alentaos los unos a los otros. Hoy necesitamos instrumentos que alienten, instrumentos que nos ayuden a ir adelante. Hechos capítulo 21, versículo 13. Los hermanos del tiempo del apóstol Pablo querían evitar
que el apóstol Pablo fuera a Jerusalén, porque sabían que en Jerusalén al apóstol Pablo lo estaban esperando para encarcelarlo. Y los hermanos querían evitar por todos los medios que el apóstol Pablo no fuera a Jerusalén. Y llorando le decían: hermano Pablo, no vaya a Jerusalén, quédese acá. Y todos lloraban porque tenían pena y dolor que el apóstol Pablo fuera allí a Jerusalén sin saber a qué se iba a enfrentar. Pablo, al verlos llorar, no lloró junto con ellos, no se unió al llanto de ellos, sino que les habló y les dijo: ¿qué hacéis llorando? Me están quebrantando el corazón. ¿Qué hacen llorando? Bendito sea el Señor. ¿Qué esperaba el apóstol Pablo de esos hijos de Dios a los cuales les había dado tanto ejemplo de valor? Esperaba que le dijeran: apóstol Pablo, vaya, en el nombre del Señor, vaya. El Dios que estuvo con usted tantas veces en los peligros que enfrentó, ese mismo Dios lo va a guardar allí en Jerusalén. Él esperaba que se levante otro instrumento bendecido por el poder de Dios y le diga: apóstol Pablo, obedezca a lo que Dios le ordena, porque yo quedaré orando, clamando y pidiendo que su viaje sea de bendición. Eso esperaba el apóstol Pablo. ¿Cuál es nuestra misión? Alentar los unos a los otros, darnos valor en este tiempo en que hay muchos débiles. Todos tenemos dificultad, pasamos por angustia, pero Dios es grande. El Dios de Pablo es el Dios mío, el Dios suyo, el que nos va a ayudar a sobrellevar todas las cosas que se presenten en estos tiempos. El desánimo, estimada persona, es muy dañino. El desánimo no ayuda en nada, destruye el desánimo. Si alguien desea hacer algo para Dios, aliéntelo, que lo haga, porque Dios estará con él. Pensemos con espiritualidad, no pensemos con el corazón, porque se dice que muchos tienen corazón de abuelita. Todo lo comprende, todo sí, todo sí, todo sí. Pensemos con espiritualidad, pensemos en el poder de Dios para alentar y para animar, porque esa es nuestra misión. Aquel que quiera hacer algo para el Señor, tenemos que alentarlo y dígale: hágalo en el nombre del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo echó la red en el nombre del Señor.
Y lo que toda la noche no pudo pescar porque lo hizo en el nombre del Señor, tuvo gran éxito. No lo haga con sus fuerzas, hágalo con la fuerza que Dios cada día nos da. Y que este tiempo sea para alentar y animar a aquellos que lo necesitan. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener la capacidad en Dios para alentar. Y vemos por la palabra del Señor que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón hay fe, confianza, seguridad y en las pruebas que he pasado y que estoy pasando, me mantengo confiada en el poder de Dios y no en mi debilidad, en mis fuerzas humanas, débiles. Es que de la abundancia del corazón van a salir palabras que edifiquen, palabras de bendición para esta humanidad que está desalentada y muy débil. Que Dios nos use siempre como instrumentos de bendición para construir y nunca destruir. Solo Dios puede poner palabras sabias, sazonadas, como dice, con la gracia del Señor. Nuestra misión será siempre alentar. En el Antiguo Testamento hay un acontecimiento que nos debe hacer meditar. Y esto se encuentra en el libro de Números 14:1. Moisés ya no estaba. Moisés había partido a la presencia de Dios y quedó a cargo del pueblo de Israel Josué, el cual tenía que continuar hasta llegar a la tierra prometida. Entonces Josué escoge y elige 12 hombres llamados los espías, que tenían que ir a reconocer las ciudades por donde el pueblo tenía que pasar para llegar a la tierra prometida. Fueron los 12 espías y se adelantaron para conocer aquellos lugares. A su retorno, dieron el peor de los informes. Y lo peor es que lo hicieron ante todo el pueblo. Y dijeron, esos pueblos por donde tenemos que pasar son más fuertes que nosotros. Estimado hermano, estimada persona, estamos con el Dios que todo lo puede. Si Él les dijo que fueran allí a la ciudad o a la tierra prometida que Él les dio, es que Él iba a estar con ellos. Y nada podría oponerse en el camino. Y estos varones que fueron como espías a reconocer, le dijeron al pueblo, la gente con la que nos encontramos es mucho más fuerte que nosotros. Y la tierra esa donde vimos, tragan a sus moradores, porque sus moradores son gigantes, mucho más grandes que nosotros. Dice la palabra de Dios que Caleb
hizo callar a aquellos espías para que no siguieran hablando, porque podemos notar que en esos espías que fueron mandados no había nadita de fe y confianza en el Dios que les mostró tantos milagros al salir de allí, de Egipto. De manera que se levantó Josué y le dijo al pueblo: no tengan miedo, con nosotros está Jehová, no tengan miedo. El pueblo se desbordó, lloró, gritó, se amargó, se asustó y querían volver a Egipto. Ya no querían tomar en cuenta la autoridad puesta por Dios, que era Josué, y querían nombrar un capitán y volverse a Egipto. Puedo ver yo y notar en esta tarde, a través de esta palabra, el daño que hace desalentar, el daño que hace escuchar a hombres y mujeres sin fe, sin confianza en Dios. El pueblo se rebeló y hablaron y dijeron: vamos a apedrearlos. ¡Qué tremendo! Allí Josué se levantó y les dio ánimo para que vayamos adelante si Dios está con nosotros. De manera que podemos entender nosotros qué es lo que sucedió con estos varones que desalentaron y que no tenían ni un poquito de confianza en Dios, en las promesas de Dios. Jehová dijo: ninguno de ellos entrará a la tierra prometida. Ni los espías, ni el pueblo que fue tan débil para dejarse llevar por las influencias de aquellos espías faltos de confianza en Dios. Ninguno, dijo Dios en esta sentencia, entrará a la tierra prometida. Podemos analizar lo peligroso que es desalentar, lo peligroso que es desanimar. No entró ninguno, todos murieron en el camino y solamente llegó Caleb y Josué a la tierra prometida con las nuevas generaciones que surgieron posteriormente. Que Dios nos haga valientes. Es tiempo de levantarse fortalecidos en Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Fortaleceos en el poder de su fuerza, de la fuerza de nuestro amado Dios. En esta tarde que mi Señor les bendiga, les ayude y podamos prepararnos en oración para dar ánimo y fuerza al que necesita, a los hijos de Dios, aquellos que tienen el poder de Dios. Alentémonos unos a otros y vayamos adelante.
porque Dios es nuestra fortaleza hoy y será siempre. Que Dios bendiga su vida, bendiga su hogar, su familia y le ayude para ser un instrumento de fortaleza para el débil. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta hora porque podemos recibir instrucción de su palabra como soldados que estamos dispuestos para obedecer la autoridad de nuestro Dios. Ayúdenos, Señor, para que la debilidad se transforme en fortaleza y podamos ser esos instrumentos que usted ha capacitado, que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que nos impulsa a dar ánimo aun cuando nos encontremos en dificultades y problemas y dolor y angustia, pero tenemos con la ayuda suya, la del Espíritu Santo, ser esos instrumentos que usted quiere que hoy se muevan por la tierra, alentando y fortaleciendo los corazones de los débiles. Gracias, Señor, por instruirnos, por enseñarnos lo que hoy tenemos que hacer para agradarle. Toda honra y toda gloria sea siempre para usted y para este instrumento. Solo su misericordia. Se lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.